Bueno, gracias por esas palabras de bienvenida. Realmente quiero decirles que es todo un honor para mí conocer a esta porción de mi familia de la Viña del Señor. He estado aquí en una oportunidad pasada y ahora pues quiero agradecer al pastor Rafael Escobar por su gentil invitación, al pastor Fermín y a todos los que de alguna forma tuvieron que ver con el hecho de que me dieran este honor. ¿Cuántos creen que con toda seguridad, sin la menor sombra de duda, el Espíritu del Señor está en este lugar? Amén, amén. Si por mí fuera, seguiría sentado allí disfrutando de esta excelente música, las alabanzas, de ese precioso testimonio del hermano Marrero. La verdad es que no hay otra forma de concluir lo que estamos diciendo que aceptando el hecho de que Dios cumple su promesa. Su palabra, como dijo nuestra hermana que presentó la oración, nunca regresa a Él vacía. Así que vamos a confiar que el Señor se va a manifestar poderosamente y su nombre, el nombre de nuestro Señor, va a ser alabado en todo sentido. Yo quiero comenzar de una forma un poco inusual, porque pocas veces se inicia una predicación con un cuestionario, pero es un cuestionario sencillito y nos va a dar la información básica para entrar en nuestra reflexión que, como ha sido anunciada o anunciado, tiene que ver con la eternidad. 3 preguntas sencillas. Todas tienen que ver con conocidos personajes bíblicos. La primera, ¿de quién se dice en la Escritura que era muy amado en el cielo? Una persona muy amada en el cielo. Porque tú eres muy amado en el cielo. Alguien dijo, Daniel. La respuesta es correcta. ¿De qué persona se dice en la Escritura que era un varón conforme al corazón de Dios? Ese está muy fácil. Ese está muy fácil. Es casi que un insulto a la inteligencia de ustedes. Pero es que me interesa mencionar porque la siguiente pregunta, o más bien después de la siguiente, la pregunta que sigue, es más bien de tipo personal y tiene que ver con las 3 anteriores. Tercera pregunta, ¿de quién se dice en la Escritura que era, también es muy fácil, amigo de Dios? Abraham. Entonces, del primero dijimos, muy amado en el cielo. Del segundo dijimos, varón conforme al corazón de Dios. Y del tercero dijimos, amigo de Dios. Ahora la pregunta personal. Si tú pudieras escoger que de ti se dijera una de estas 3 cosas, ¿qué te gustaría más que Dios dijera de ti? O que la Escritura dijera de ti. Muy amado, muy amada en el cielo. Conforme al corazón de Dios. Amigo de Dios. ¿Qué te gustaría más que se dijera de ti? No está fácil. Esta no está fácil. Muy amado en el cielo. Wow. Muy amada. Varón conforme al corazón de Dios. No se queda atrás. Amigo de Dios. Amiga de Dios. A ver, ¿cuál escogería usted? No. Se me olvidó. Oh, ya sé. Se me olvidó. ¿Sabe? Estos cuestionarios que son de selección múltiple, se me olvidó incluir una 4ª opción que diga todas las anteriores. Pero esa opción no está. Así que tiene que ser una de las 3. Una persona conforme al corazón de Dios. ¿Y usted? Amigo de Dios. ¿Cuántos piensan que les gustaría escuchar que se dijera de ellos o de ti, soy muy amado, muy amada en el cielo? A ver las manos. Unas cuantas manos. Varón, mujer conforme al corazón de Dios. A ver las manos. Hay más. Amigo o amiga de Dios. Y yo también subo mi mano, porque esa es la que me gusta más. Y un mayor número de manos se levantaron. Bueno, quiero decirte, y esta introducción la preparé de esta manera porque hay además en la Escritura un personaje, de él no se dice directamente como de Abraham, que era amigo de Dios, pero se dice en la Escritura que este personaje era tan cercano al corazón de Dios
que Dios le hablaba a él cara a cara como quien habla con un amigo. ¡Ja! ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Así que si de Abraham se dice amigo de Dios, y Dios dice, de paso, Dios dice, hay un pasaje en la Biblia, Isaías 41:8, en el cual el mismo Dios dice, Abraham, mi amigo. ¡Wow! Abraham, mi amigo. El mismo Dios lo dice así. ¿Te imaginas tú? Que Dios diga desde el cielo cuando tú vas caminando, ese que va allí, mira, ese que va allí, ese es mi amigo. ¡Wow! O mi amiga. Bueno, el caso es que quiero hablar de Abraham y de Moisés. Si preguntara qué tienen en común estos dos gigantes de la fe, bueno, el tiempo del sermón se iría diciendo qué tienen en común. Pero en común yo quiero resaltar el hecho de que a los dos se les menciona con bastante espacio en ese capítulo de Hebreos que algunos llaman el Salón de la Fama de la Fe. ¿Cuál es? Hebreos capítulo 11. ¿Por qué Dios los tuvo en tan alta estima? Como para decir de uno, él es mi amigo, y del otro, le hablo a él, cara a cara, como no le hablo a nadie más. O sea que a un nivel tal llegaron que la verdad es que uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo hicieron? O sea, ¿qué hicieron estos dos gigantes de la fe, héroes de la fe, para llegar tan cerca del corazón de Dios? Bueno, de eso trata nuestra reflexión en forma breve y luego con una aplicación, pero por ahora, un relato que curiosamente no nos enseña en forma directa la lección, sino por contraste. Y por contraste significa que lo que el relato dice es lo contrario de lo que debemos aprender. Bueno, es un relato muy breve. Lo cuenta un autor, su nombre es Nathan, como Natán, Bierma, en un libro titulado Bringing Heaven Down to Earth, bajando el cielo a la tierra. Y él dice que un filósofo, escritor estadounidense muy conocido del siglo XIX, de nombre Henry David Thoreau, estaba ya en sus últimos momentos, estaba muriendo. Entonces un amigo muy cercano a él, de nombre Parker Pillsbury, así como la harina, marca Pillsbury, Parker, su buen amigo, se le acerca a Henry David y le dice, Henry, ¿ya tienes alguna visión del más allá? Recordemos que Henry David estaba muriendo. Y bueno, según la creencia popular, que de paso es bueno mencionarlo, según la creencia popular, Parker, el amigo de Henry David, pensaba que al una persona morir de inmediato, bueno, al cielo o al otro lado. Pero el caso es que sabemos que eso no es así, no tiene base bíblica, pero la ilustración no habla del estado de los muertos, sino de la respuesta que dio Henry David. Porque cuando el amigo le pregunta, ¿ya puedes ver algo del más allá? Entonces Henry David le dice, no tan rápido, mi amigo, no tan rápido, un mundo a la vez, un mundo a la vez. ¿Qué está diciendo Henry David Thoreau a su amigo? Un mundo a la vez. Un mundo a la vez. ¿Qué quiso decir? Lo que quiso decir fue, no mezcles los dos mundos. Una cosa es la vida en la tierra y otra cosa es el más allá. Pero ¿saben qué? Henry David no sabía realmente lo que estaba diciendo. Porque si algo nos enseñan estos héroes bíblicos, especialmente Abraham y Moisés, es que es posible traer el cielo a la tierra. ¿Amén? Y no acostumbro a hacer esto, pero normalmente uno menciona al final del sermón la enseñanza principal, pero quiero decirte en este momento, ¿cuál es la enseñanza principal de este mensaje? Y dice de esta manera, para el que está en Cristo, la eternidad ya ha comenzado. ¿Amén? ¿Cómo dice? A ver. Para el que está en Cristo, la eternidad ya ha comenzado. Así que Henry David Thoreau, sí podemos traer el otro mundo a esta tierra. Podemos vivir la eternidad ahora.
Y para ello, basta que Cristo esté en nuestro corazón. Bueno, ¿no lo dijo el mismo Señor? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Si Cristo está en tu corazón, mi amigo, mi amiga, tremenda noticia, la eternidad ya ha comenzado para ti. Entonces, la lección, por eso decía, de este relato es por contraste, porque si algo hicieron Abraham y Moisés, si algo hicieron ellos fue ¿qué cosa? Vivir la eternidad en sus días. Vamos a hablar brevemente de cómo lo hicieron. Y vamos a encontrar curiosamente que tanto Abraham como Moisés vivieron la eternidad de una manera, vamos a decir peculiar, vamos a decir extraña. Porque no se acostumbraba en esos días a hacer las cosas que ellos hacían. ¿Y saben qué? Incluso hoy día, si tú hablas de que ya estás viviendo la eternidad, te van a mirar. Y si es un familiar que no conoce la palabra de Dios, puede pensar que ya estás preparándote para ir a parar ¿a dónde? A esas casas donde están los enfermos mentales. Pero el caso es, a ver, Abraham. Vamos a comenzar por Abraham. De Abraham podemos decir dos cosas y esas resumen su vida. Y las dos cosas que podemos decir de Abraham, voy a decir la primera y tú completa la segunda. La primera que vamos a decir, que resume la vida de Abraham, es la carpa o la tienda de campaña. Y la otra palabra es, o dos palabras, la tienda y el altar. La tienda y el altar. Porque donde quiera que él se establecía, levantaba su campamento, su carpa, y cuando salía de ese lugar, ¿qué dejaba allí? Un altar. Así que su vida era un sermón que predicaba, bueno, la gran verdad que Hebreos 11 menciona. Y esta verdad dice que estos héroes de la fe todos se consideraban como extranjeros. ¿Y qué más? Extranjeros y peregrinos. Por eso él, a pesar de que era un hombre rico, mira, usted va a Génesis 13 y allí va a encontrar un texto que dice que Abraham no era rico, era riquísimo, muy rico, y era rico en tierras, oro y plata. Así que si algo podía hacer Abraham con tantas riquezas era comprar terrenos, porque en aquel tiempo las riquezas se invertían en qué orden: tierras. ¿Y cuántas tierras compró Abraham? A ver, ¿cuántas tierras compró Abraham? Bueno, ninguna, excepto una cueva donde enterrar a su esposa Sara. Porque extrañamente, por esto digo, que la fe de él, al igual que la de Moisés, tenía cosas muy peculiares, por no decir extrañas. Y una de las cosas extrañas de la fe de Abraham era que con todas sus riquezas nunca compró un terreno. De modo que cuando su esposa Sara murió, qué cosa tan extraña, no tenía dónde enterrarla. Y la gente tiene que haber dicho, pero qué cosa tan rara, qué cosa tan extraña, este hombre es rico. Bueno, de hecho, en el libro de Génesis, sus vecinos lo llaman príncipe y le dicen, tú eres un príncipe de Dios. Porque cuando él les habla para que le vendan un pedazo de tierra donde enterrar a Sara, le dicen, estoy parafraseando, tú eres un príncipe de Dios. He aquí un príncipe de Dios, un hombre honrado, respetado, rico. Además, ¿saben qué otra virtud podemos añadir a Abraham? Bueno, cuando secuestraron a Lot, ¿qué hizo Abraham? Armó a todos sus criados, que eran más de 300 criados. Muchos dicen, ojalá pudiera tener uno. Bueno, Abraham tenía 300. Esto dice lo rico que era y lo poderoso que era. Armó a los criados. ¿Y saben qué hizo? Se enfrentó a los reyes de la llanura y con el poder de Dios los derrotó. Así que este hombre las tenía todas consigo. Tenía sus pies muy bien plantados en la tierra. Pero ¿saben qué? Y aquí está la razón por la cual es un héroe de la fe. A pesar de todas sus riquezas, el honor que recibía,
y todo lo que hemos dicho de él, nunca perdió de vista a Dios. Nunca perdió de vista a Dios. Y él sabía, y por eso no invirtió en tierras. Él sabía que su verdadera patria estaba en los cielos. Nunca perdió de vista a Dios. En lugar de establecerse en un lugar, cualquier ciudad le habría abierto las puertas. Le habrían dado, bueno, no sé si lo hacían en aquel entonces, pero le habrían dado las llaves de la ciudad. ¿Quién no podría sentirse contento y orgulloso de tenerlo a él como un ciudadano de ese lugar? Pero él prefirió las tiendas de campaña. Bueno, por eso él es un héroe de la fe y quizás por eso llegó a ser, ¿qué cosa? Un amigo de Dios. Ahora de Moisés. ¿Qué cosas extrañas o peculiares encontramos en la vida de Moisés? Que la gente de entonces habría dicho también de él, pero ¿en qué está pensando este hombre? Bueno, dice la Escritura. Bueno, ahí podemos ir al libro de Hebreos, capítulo número 11, y vamos a leer directamente. Por la fe, Hebreos 11, 23. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero ahora, versículo 24 y 25, ahí está lo que nos interesa. Por la fe, Moisés ya grande, ¿qué palabrita usa la versión de la Biblia que tú estás usando? A ver, ¿qué palabra? Rehusó. ¿Y qué significa rehusar? Renunció. Pero renunciar de una manera categórica. O sea, de una manera que no hay la menor duda de que tú no quieres eso porque tienes otra cosa mejor. Renunció, mejor dicho, rehusó ser llamado. Pero ¿qué cosa? ¿A quién se le puede ocurrir si tú eres hijo de la hija del rey de la mayor potencia militar que existe en ese momento, que era el reino de qué país? Egipto. Era casi un imperio. Hasta podríamos decir que era un imperio. Y si tú eres el hijo de la hija del rey, ¿cómo tú vas a renunciar a la corona de la cual eres heredero? Por eso digo, muy peculiar, pero no solamente renunció a la corona, sino que eligió. Esas 2 palabritas definen a Moisés. Por un lado rehúsa, pero no se cruza de brazos a decir, bueno, yo rehusé y ya no hago más nada. No, eligió, ¿qué cosa dice allí? Ser maltratado con un pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo que por lo demás era esclavo. Ahora, ¿a qué reino estaba renunciando? Bueno, no sé cuántos tiene por allí. Si la tienes, no la regales, no la prestes. Hay una matutina del pastor Félix Cortés que se titula Estos fueron los valientes. Y en una de las lecturas, el pastor Cortés habla de Moisés. Y él dice que Moisés vivió en el tiempo de un reino que se llamó el Nuevo Imperio Egipcio. ¡Nuevo Imperio! Cuando leí esto, dije, ¿cómo puede ser? Habían conquistado nada menos que 110 naciones. ¿Cuántas dije? 110 naciones. Y dice el pastor Cortés en su escrito que es en ese entonces cuando el oro dejó de contarse en polvo porque ahora se contaba en lingotes. Había tanto oro que ya dejó de contarse oro en polvo. Y Moisés renunció a todo eso. ¿Pero por qué ha de renunciar? Algo muy grande, algo mucho mejor debe haber tenido para renunciar a tantos tesoros y a tanto poder. ¿Y qué es lo que tenía? Bueno, aquí está el siguiente versículo. Y consideró que el vituperio de Cristo era mayor riqueza que los tesoros egipcios. Aquí está. Porque tenía la mirada puesta. ¡Wow! Ahora, ¿qué galardón? O sea, ¿cuál puede haber sido ese galardón? Que al colocarlo al lado de Egipto, los tesoros de Egipto palidecieron. Los tesoros de esos 10 reinos conquistados, el oro, todo el poder, nada de eso él lo valoró. Porque dice, tenía la mirada puesta en un galardón. ¿Cuál sería ese galardón? La patria celestial. ¿Entendemos ahora por qué estos 2 hombres, trajeron el cielo
a la tierra. Y hay más, porque no solamente fue que renunció al poder, sino que además, ¿durante cuánto tiempo tuvo Moisés que soportar a ese pueblo rebelde, duro de servir, obstinado? ¿Durante cuántos años puedes tú soportar a un pueblo que no agradece lo que tú haces por él? Y que además no pierden la primera oportunidad para decir, preferimos Egipto. Pero ¿cuántos años? 40 años. ¿Cómo pudo él soportar a ese pueblo duro de servir? Sigamos leyendo. Por la fe dejó a Egipto, sin temer la ira del rey. Oh, ¿por qué se sostuvo? Esta parte sí me gusta. Se sostuvo, dice en mi versión, como viendo a quién. Ahí está. Se sostuvo como si cada día veía el rostro de Dios. Ahora, ¿esto por qué está en la Biblia? ¿Por qué eso está en la Biblia, mi hermano, mi hermana? ¿Es simplemente una manera de narrar la historia o una manera de decirte que tú y yo hemos de vivir de la misma manera? Esta es la razón por la cual está en la Biblia. Se sostuvo porque vivía como quien vive en la presencia de Dios. Y de hecho, mire, tengo una cita aquí del libro, es un testimonio de la hermana White, y voy a leer para ti, tomo 5 testimonios para la iglesia. Moisés, oye bien, oye esto, que uno lo lee y dice, pero ¿cómo puede ser? Moisés veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida. Esto parece mentira. Dice, pero ¿cómo? ¿Vivía en una burbuja? Entonces, ¿cómo puede ser? Es que hay que trabajar, es que se presentan problemas, hay que pagar las facturas, aquí dicen los biles. Hay tanto problema, tanta amenaza en el ambiente. Dice, no, bueno, más problemas que los que Moisés tenía con ese pueblo difícilmente vamos a tener. Sentía, óyeme, y sentía que estaba bajo el ojo del que todo lo ve. No pensaba simplemente en Dios. O sea, pensar como, sí, Dios existe. No pensaba simplemente en Dios, lo veía. ¿Qué cosa es esta? Dios era la constante visión que había delante de él. Y esta parte que viene la puse yo en negritas. No está en negritas en el original. Negritas y cursivas. Dice, nunca perdía de vista el rostro de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! ¿Es posible, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? ¿Es posible para ti y para mí que vivamos de esa manera? ¿Sí o no? Claro que sí. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, yo traje aquí ese versículo de Hebreos 11:1, ¿se acuerdan? La certeza de lo que se espera, ¿se acuerdan? La convicción. Bueno, lo traje, pero en la versión Dios habla hoy. Y escucha bien. Es lo mismo, pero dicho de una manera tan sencilla, dice. Hebreos 11:1, ¿verdad? Fe, dice aquí, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando? La patria mejor. Tener la plena certeza, la plena seguridad de que eso vendrá. Es cuestión de tiempo. Pero la segunda parte dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Ahí está. Allí está. Eso fue lo que logró Abraham. Esto fue lo que logró ¿quién más? Moisés. Y ahora, mi pregunta para ti, mi amigo, mi amiga, es esta. ¿Cómo podemos tú y yo hoy, o sea, siglos después de casi milenios de la muerte de Abraham y de Moisés, cómo podemos hoy nosotros llegar a este nivel? ¿Es posible que seamos amigos de Dios, sí o no? Bueno, si el mismo Señor Jesús dijo eso, ¿sí o no? Ya no los llamo siervos, los llamo como amigos. Jesús mismo nos llama sus amigos. ¿Cómo lo lograron ellos? Bueno, vivieron la eternidad en sus días. Vivieron en el mundo sin ser del mundo. Vivieron con la perspectiva de la eternidad. Y ahora escuchemos esta cita del libro Deseado de todas las gentes.
299, tan sencilla y tan corta como para aprenderla de memoria. Dice así: el cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por medio de Cristo. A ver si la aprendimos de memoria. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por medio de ¿quién? ¿Y cómo se puede uno acercar a Dios por medio de Cristo? A ver, ¿de qué maneras? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo? ¿Y cómo podemos hacerlo cada día? Por medio de la oración. ¿Qué más? Por medio de la contemplación, la reflexión, el estudio de la palabra. Esos son los medios. Pero hay aquí que tenemos que sacar tiempo. Aunque cada uno dice, no hay tiempo. Cada vez no hay menos tiempo. Un poquito cada día. 15 minutos quizás. Comenzar con 10 minutos quizás. Un encuentro personal con nuestro Señor. Aparta en casa un lugarcito. Tu lugar favorito. Y resuelve en lo más íntimo de tu corazón que a ese lugar tú irás cada mañana como lo primero que tú hagas. Antes de ver las noticias, antes de cualquier otra cosa, ese es el lugar en el cual el Señor estará esperando por ti. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Se puede hacer. ¿Y qué fue lo que dijimos al principio? Para el que está en Cristo. A ver, para el que está en Cristo, la eternidad ya ha comenzado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice el apóstol. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y termino con dos maneras. Una es mencionando una frasecita, quizás debemos aprenderla también, aunque es un poquito más larga, de Doug Batchelor, en su libro A los pies de Jesús. Y he aquí una fórmula para uno tener ese encuentro personal con el Señor. Dice él, a ver, vamos a tratar de aprenderla en memoria. No podemos obedecer a Dios a menos que lo amemos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No podemos, porque él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no podemos obedecer a Dios a menos que lo amemos. Segunda línea. No podemos amarlo a menos que lo conozcamos. ¿Puedes amar a alguien que no conoces? Por supuesto que no. Si quieres amar a Jesús, tienes que conocerlo. Pero ¿cómo logras conocerlo? Tercera línea. Y no podemos conocerlo a menos que pasemos tiempo a los pies de Jesús. Oh, vamos a repetir eso. ¿Okay? Pero de memoria. ¿Okay? No podemos obedecer a Dios a menos que lo amemos. Vamos bien. No podemos amarlo a menos que lo... ¡Uy, qué bueno! A menos que lo conozcamos. Y no podemos conocerlo a menos que pasemos tiempo a los pies de Jesús. Ahí está. A los pies de Jesús. Esa es la clave. La clave para conocerlo a Él y conocerlo a Él es vida eterna. Para el que está en Cristo, la eternidad ya ha comenzado. Y ahora, una historia que ilustra lo que acabamos de decir, especialmente de Moisés, que veía a Dios, que lo veía, no como una idea, sino que mientras transitaba con el pueblo de Israel por el desierto, él sentía que Dios estaba a su lado y que el ojo de Dios estaba siempre sobre él. La historia es de un señor de nombre Joe, J-O-E, y Joe estaba muriendo de cáncer. El caso es que Joe quería aprender a orar, pero no sabía cómo y no había quien le enseñara. Un día él le pide a un amigo que le dé un libro y que el libro le enseñe cómo orar. Entonces el amigo le da un libro de un autor, un teólogo famoso. Él cuenta, era un teólogo famoso de Nueva Zelanda, algo así por el estilo, pero el problema que tengo, dice Joe, con ese libro que me va a enseñar a orar, es que en cada página tengo que ir al diccionario como 12 veces, porque no entiendo lo que me dice. Entonces lo que hice fue agarré el libro, se lo llevé a mi amigo y le dije, gracias por nada. Thanks for nothing. O sea, el libro no me ayudó. Dice, pero él tuvo entonces otra vía, otra idea. Pero un día, antes de que esa idea estuviera en práctica, la hija de él estaba preocupada porque él estaba muy enfermo y en cualquier momento iba a morir. Entonces, ella estaba pendiente por traer a un pastor
a un sacerdote, a alguien que le dijera algo o hiciera algo con él antes de que su padre muriera. El caso es que antes de que el pastor llegara, él habló con otro amigo. Pero este amigo, en vez de recomendarle un libro, hizo algo mejor. Le dijo, Joe, orar es muy sencillo. Oye, ¿cómo yo lo hago? Orar es como que si estuvieras hablando como un amigo. Ya empezó bien, ¿verdad? Ya empezó bien, porque es una definición que todos conocemos y que es muy cierta. Orar es, ¿qué cosa? Hablar con Dios como con un amigo. El caso es que el amigo le dice, mira, es como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Es lo que yo hago. ¿Sabe cómo yo hago? Yo agarro una silla y pongo la silla enfrente de mí. Y yo imagino que ahí está Jesús. Y entonces yo le hablo a Jesús. ¿Y sabes qué? Yo siento ahora que la oración mía pasan del techo y que Dios me escucha, porque yo creo que Jesús me está escuchando y cada día yo pongo la silla sin que nadie me vea, dice, pongo la silla y empiezo a hablar con la silla. O sea que yo puse en práctica el plan del amigo y dice que eso le funcionó a la perfección. Pero un día entonces llega el sacerdote, era un sacerdote. Entonces está la silla allí y el sacerdote había sido invitado por la hija sin que Joe supiera. Entonces cuando él llega le dice a Joe, bueno, aquí estoy, entiendo que usted me está esperando, pero Joe no sabía nada. Entonces Joe le dice, ¿que si lo estoy esperando? No, yo no lo estoy esperando. ¿Quién es usted? Dice, pero yo soy el pastor, el sacerdote. Entonces él dice, ¿y esta silla para qué es? ¿No es esa para que yo me siente? Dice, las sillas. Cierra la puerta, le dice. No quiero que mi hija escuche, porque puede pensar que estoy loco. Cierra la puerta y le voy a explicar. Entonces le explicó el consejo del amigo y le dijo, mira, el amigo me dijo que en esta silla, y le contó, yo puedo imaginar que allí está Jesús escuchándome, entonces yo hablo con Jesús y ¿sabes qué? Ahora, cada día, varias veces al día, bueno, primero cierro la puerta, porque no quiero que mi hija me mande allá, él dice, The Funny Farm, a la granja de los que están, y usted sabe cómo. Cierra la puerta. Entonces él le dice, ¿y está funcionando? Sí, yo ahora todos los días. Qué bueno, siga haciendo eso. El caso es que Joe, dice la historia, murió a los 2 días. Entonces la hija, que no sabía de la silla, llamó al mismo sacerdote. Y entonces el sacerdote llegó, le preguntó a ella, ¿murió en paz? Y entonces ella dice, yo creo que sí, pero algo extraño ocurrió. Cuando entré al cuarto, después que fue al supermercado, lo encontré con la cabeza recostada sobre la silla. ¿De quién se estaba recostando? Así lo encontraron. Si la fe de Moisés le permitía ver a Dios cerca de él, no una idea abstracta, etérea, sino que creía que el ojo de Dios estaba sobre él. Si eso, como le dice la hermana Juárez, era así y lo creemos, entonces la fe de Joe no era muy diferente a la fe de Moisés. ¿Qué hemos aprendido hoy, mi amigo, mi amiga? Hemos aprendido, a ver, digan ustedes, que para el que está en Cristo, la eternidad ya ha comenzado. Hemos aprendido que es posible ser amigos de Dios. Y que no tenemos que esperar la resurrección para comenzar a vivir la eternidad. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y esa nueva criatura, si es amiga de Dios, bueno, esto no tiene... Lo voy a decir. Ni siquiera la muerte puede romper tu amistad con Jesús. Ni siquiera la muerte puede ponerle fin a una amistad que un ser humano ha hecho con el Señor Jesucristo. Porque lo dice la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol. ¿Quién nos separará? Como diciendo, desafío al que me diga que algo me puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar. Y luego dice, ni la vida, ni la muerte. Si has establecido una amistad con el Señor, puedes ir al descanso tranquilamente. Porque
Oh, esto es glorioso. Para Dios, tú no estás muerto, sino que duermes. Duermes. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Y un día te levantará. Un día levantará a nuestros seres queridos que han ido al descanso, habiendo antes establecido una amistad con el Señor. Y esa amistad, para la gloria de Dios, se reanudará por las edades sin fin. En esta hora pregunto, ¿quieres disfrutar de la eternidad? Abre tu corazón a Cristo.